a resolver esta derivada que dice f de x igual a 4x al cubo menos 7x al cuadrado multiplicando 3x al cubo más 2x al cuadrado. ¿De qué forma la va a resolver? Profe, de la primera forma que nos ha enseñado ayer, que era dejando ¿La el regla del G. producto? Sí, señor. Ok, bien. Pero pues yo no escribo la derivada a los lados ni nada, sino que la hago una vez Sí, ahí. no, hágale, no importa. Eso obviamente pues se va volviendo un poco más mecánico a medida que vamos haciendo ejercicios. Va explicando. Se escribe esta misma función igual Sí, y se multiplica por la segunda derivada, por la segunda función, pero por la derivada de la segunda función. sí. Y se le suma la segunda función normal sin derivar y se multiplica por la primera función derivada. Luego se resuelven las multiplicaciones primero y de última la suma. Entonces sería 9 por 4, 36, x al cubo por x al cuadrado, x a la 5. Y 4 por 4, 16. De x al cubo por x sería x a la 4. Menos 9 por 7, 63. De x al cuadrado por x al cuadrado, que sería x a la 4. Y 7 por 4, 28. De x al cuadrado por x a la 1, pues x al cubo. Más los otros dos multiplicados, que serían 12 por 3, 36. 36x a la 5 más 14 por 3, digo menos 14 por 3, que serían 42, x a la 4. Y ya ahí de últimas pues No, se pero hace la operación le y falta el el, profe le falta el 2 por 12 y el 2 por 14. 2 por 2 y el 2 por 14. O sea, le falta multiplicar porque multiplicó el 3x al cubo, pero el 2x al cuadrado no. Ah, sí, señor. Luego se operan los que tienen los exponentes semejantes. Sí.
menos 56. Y ya, creo que así quedaría la primera forma. Listo. Bien, chicos, a todos les dio lo mismo, 72x a la 5 menos 65x a la 4 menos 56x al cubo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a hacerlo rápidamente Sí, por profe. el otro método, por el que yo les decía que también podrían usar cuando tienen exponentes de igual a 1. Entonces vamos a dejar la respuesta acá y yo no puedo borrar lo que hizo este man acá. Bueno, no importa. Entonces voy a compartir ahora la pantalla yo, ¿sí? Y vamos a hacerlo a ver para que ustedes se den cuenta, porque ustedes son los que deciden por cuál forma hacerla, ¿no? Ustedes son libres como una palomilla. Y entonces, voy a hacerla aquí con rojo. Si quieren me recuerda, Andrés, la función, por favor. Es f de x igual a 4x a la 3, 4x al cubo, menos 7x a la 2 Ujú. por 3x a la 3 más 2x a la 2. Bien, entonces, haciéndolo de la otra forma, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar antes de derivar, por eso voy a poner f de x, y me queda 4x al cubo por 3x al cubo, entonces ahí tendría 12x al cubo, a la 6, perdón, 12x a la 6, y 4x al cubo por más 2x al cuadrado, que tendría 8x a la 5, y ahora me queda con el 7x al cuadrado menos 7 por 3, 21x al cuadrado, perdón, 21x a la 5, y 7 por 2 sería menos 14x a la 4. Listo, y cuando yo hago la multiplicación, lo siguiente ahora sí sería derivar, ¿cierto? Derivar f de x. Entonces, la derivada de 12x a la 6 bajo el 6. 6 por 12 vienen siendo 6 por 2, 12 y 6 por 1, 6. 72 x a la 5. Ahora, 8 por 5, 40. Bueno, primero debía hacer aquí, operar estos dos antes de hacer la derivada. Entonces me queda 8 menos 21, eso me da 13, menos 13, x a la 5. Y ahí sí hago yo la derivada. Sí, sí me da menos 13. Sí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, bro. Entonces eso me queda aquí. Y la derivada de menos 13 es x a la 5. Menos 13 por 5. Menos 65. Menos 65. X a la 4. ¿Cierto? Y menos 14 por 4. ¿Cierto? 14 por 4 que vendrían siendo 56. X al cubo. ¿Cierto? Y ahí ya tendría, ¿cierto? Mi función derivada. ¿Cuál le pareció más fácil? Pues las dos están fáciles, pero esta es más corta que la otra, bro. Sí, las dos son fáciles, la verdad, sí, pero esta es un poco más corta porque hay que hacer un poquito menos operaciones. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta este ejercicio? No, profe. No, profe. No, bro. Listo. ¿Quién nos quiere colaborar con el otro ejercicio que habíamos dejado? ¿Se jodas? ¿Sí eran dos? No, Ay, yo no copié el otro. profe, solo era uno. No, era ese solo, pero haciéndolo de las dos formas que usted nos había enseñado. Sí, así era. Sí, profe, solo dejó uno. Pucha, qué burro. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a hacer otro, entonces hagamos otro. A ver cómo les va con este. Vamos a hacer otro.
Entonces, ahora vamos a tener f de x igual a, ahí, f de x igual a x a la 5 menos 2, x al cuadrado, esto al cubo, por 4x al cubo, menos 2, y todo esto a la 4. Ahí. ¿Qué pasó? No pude anotar. Se me metió esa cosa. Ay. No pude anotar. Ah, no, ya lo voy por a la 4. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a hacer este. Por favor, vamos a hacer este. Voy a ir preguntándole a cada uno qué sería lo primero que haría. ¿Listo? Profe, lo del menos 2x es al cuadrado. Menos 2x al cuadrado, sí. Ok. Bien, entonces empecemos con Camilo, ¿qué sería lo primero que haría? ¿Qué? ¿Yo por qué? Eh, pues, profe, es que sería resolver los paréntesis, ¿no? Pero es que quedaría mucho. Quedaría mucho, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que aplicar la regla del producto, ¿listo? Aquí es donde hay que aplicar la regla del producto. Así que vamos a hacerlo como lo estábamos haciendo ayer, así paso por paso. Entonces, cuando ustedes tienen esto, entonces primero tienen que identificar, ¿cierto? Nuestro g de x, que sería en este caso este, ¿cierto? Y luego nuestro h de x, que sería este de acá. Y luego hallamos la derivada de cada uno por aparte. Entonces, g de x, por acá la derivada de g de x, y por aquí vamos a hallar la derivada de h de x. Bien, entonces, ¿cuál sería la derivada de g de x, chicos? Sería 3 por lo que está dentro del paréntesis, elevado a la 2. Por lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Bajamos ese exponente 3, dejamos igual lo que hay dentro del paréntesis y este elevado al cuadrado. Y por lo tanto, el de h de x sería 4 por 4x al cubo menos 2 elevado a la 3. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Claro para todos? ¿Tienen preguntas? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ya lo siguiente que haríamos sería aplicar, ¿cierto? Nuestra regla de la derivada. Entonces, aquí nos va a quedar un poco larga, pero bueno, vamos a intentar hacerla aquí en este renglón. Entonces vamos a tener que la primera sin derivar sería x a la 5 menos 2x al cuadrado al cubo por h'(x), que sería esta de acá, que sería entonces todo esto por 4 por 4x al cuadrado menos 2, espere que ese cuadrado no se ve bien, ¿no? 4x al cuadrado menos 2 al cubo. Y esto más, ¿cierto? hx sin derivar, que sería 4x al cubo. Ay, perdón, este x era... Profe, eso es al cubo, el del 4x, ¿no? Aquí ya le estoy viendo que R aquí en escribirle porque era este al cubo. Este al cubo. Listo. 4x al cubo menos 2, ¿cierto? Todo esto al cubo. Y por el g de x derivado, que sería por 3, ¿cierto? Por 3, por x a la 5 menos 2x
al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Bien. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. Entonces, lo siguiente que habría que hacer, chicos, lo siguiente que habría que hacer sería empezar a romper esos paréntesis. Empezar a romper esos paréntesis. Ah, bueno, pero esperen porque es que aquí las derivadas nos quedaron incompletas, ¿no? Porque uno deriva esto. No, esperen que aquí me quedó incompleto esto. Espere, voy a borrar esto porque nos quedó incompleto. Fíjense, cuando ustedes derivan aquí así, cuando ustedes derivan esto así, no solo tienen que bajarlo, sino derivar lo que hay por dentro. Entonces, aquí nos quedaría esto, pero multiplicando a la derivada de adentro. Nos faltó un resto. Entonces, aquí, la derivada de x a la 5 sería 5x a la 4 menos 4x, ¿cierto? Ojo que esa es la regla de la cadena, ¿no? Y aquí abajo, sí, gracias, ¿quién me está ayudando? Sí, sigamos, sí, ahí va bien. 12x al cuadrado sería, ¿no? Y ya. Solo 12x al cuadrado porque la constante pues da 0. Sí, ya puede cerrar el paréntesis. Todo eso. ¿Quién me ayudó aquí con esta? ¿Con la de la segunda? Profe, pues yo le iba a ayudar para que le rindiera, pero es que me trabó el compu. No, pero ahí ya quedó. Ahora sí ya quedó bien la derivada. Entonces ahora sí nos toca escribirlo porque no, habíamos cerrado aquí con la derivada, ¿no? Entonces, ahora sí, fíjense. Ahora sí, g de x normal, x a la 5, menos 2x al cuadrado. Yo sí decía, pero eso porque está tan cortico. Al cubo, multiplicado por la derivada de h, que sería 4 por 4x al cubo, menos 2, y todo este paréntesis al cubo, por 12x al cuadrado. Listo. Ahí está. Ahora, más h de x sin derivar, que sería 4x al cubo, menos 2, ¿cierto? Todo por 4. Y la derivada de g de x, que sería 3 por x a la 5, menos 2x al cuadrado, todo esto al cuadrado, por 5x a la 4, menos 4x. Listo, ¿no? Ahí estamos con eso. Chicos, ahí estamos con eso. Ahí ya iríamos en la derivada. Ya lo único que nos faltaría, aquí sería empezar a multiplicar cada uno de estos paréntesis de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar nuevamente con f de x, f' de x. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer primero es que voy a multiplicar ese 4 que tengo ahí. Voy a multiplicar ese 4 que tengo ahí. Listo, voy a multiplicar ese 4 que tengo ahí por el 12x. Me queda más fácil hacerlo así. Entonces me queda x a la 5 menos 2x al cuadrado por todo esto al cubo. Voy a pasar el 4 acá. Entonces me queda esta igual 4x al cubo menos 2, todo esto al cubo. Y 12 por 4. 4 por 2, 8. 48. 4, 48. De x al cuadrado. Uy, me fui por allá. De ahí como borro.
ya, de x al cuadrado más 4x al cubo menos 2 a la 4. Y voy a multiplicar el 3, puede ser por el último, que me conviene más que sea por el último. X a la 5 menos 2x al cuadrado, todo esto al cuadrado, por 5 por 3, 15, x a la 4, menos 4 por 3, 12x. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una factorización. Listo, vamos a hacer factorización por factor común. Entonces, si ustedes se dan cuenta, les voy a resaltar acá, si ustedes se dan cuenta, x a la 5 menos 2x al cuadrado, lo tengo acá y también lo tengo acá, si se dan cuenta. Y tengo 4x al cubo menos 2 acá y 4x al cubo menos 2 acá. Entonces voy a poder factorizar esos factores comunes que tengo ahí. Entonces, vamos a tener que la derivada de la función f de x va a ser igual a... Entonces, voy a factorizar los que tengo en azul. Pero entonces tengo que revisar cuál es el que tiene el menor exponente, ¿listo? Entonces, el que tiene el menor exponente es este de acá, el del segundo término. Entonces, yo solo lo voy a poder factorizar 2 veces. O sea, al cuadrado. Me va a quedar x a la 5 menos 2x al cuadrado. Y también voy a factorizar el 4x al cubo menos 2, ¿cierto? El 4x al cubo menos 2. Aquí está 3 veces y al otro lado está 4 veces, así que lo puedo factorizar 3 veces. 4x al cubo menos 2, lo factorizo 3 veces. Listo. Y lo que me va a quedar dentro, de lo que no factoricé, pues simplemente es, ¿cuántas veces lo factoricé aquí? 2. Me olvidó anotar el 2 acá. Entonces, adentro me va a quedar 1 de los x a la 5 menos 2x al cubo. Me queda el 48x al cuadrado más, de aquí me quedó un 4x al cubo menos 2 un 4x al cubo menos 2 por 15 x a la 4 menos 12x. ¿Listo? Y ahí ya estaría toda la función. Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Yo tengo una. Señor. Porque las derivadas g de x y h de x multiplican por la derivada de adentro. Ah, bueno, es que resulta, Camilo, que cuando usted tiene una derivada de este tipo, o sea, si usted quiere derivar, por ejemplo, solo g de x, entonces la derivada de g de x es bajar el 3, eso se llama la regla de la cadena, bajar el 3 al principio lo voy a hacer aquí con otro color para mostrarlo. Usted baja el 3 acá, ¿cierto? Baja el 3 acá y le quedaría al cuadrado. ¿Listo? Ese sería el principio, pero eso multiplicaría a la derivada de lo que hay adentro. ¿Listo? Entonces, porque así dice la regla de la cadena. Entonces, la derivada de x a la 5, pues es 5x a la 4, y la derivada de menos 2x al cuadrado, pues sería menos 4x. O sea que usted siempre que tenga una derivada de un paréntesis aquí que esté algún exponente, tiene que aplicar eso que es la regla de la cadena. ¿Sí? Ok, entonces es una regla, ok, listo. Y eso se llama la regla de la cadena. Yo tenía la misma pregunta.
ese ya es el último tema que usted dijo que vamos a mirar, ¿o? No, porque faltan las de las trigonométricas, que seguramente las vamos a ver mañana. Pero hoy vamos a revisar esta regla de la cadena, porque esta regla de la cadena aplica tanto para productos como para cocientes. Entonces quiero que la empiecen como a interiorizar, ¿sí? Pero es clara la regla de la cadena, o sea, es que no es como que... Solo es que tengan en cuenta que es el exponente se deriva normal, como si ustedes tuvieran una derivada de una x normal, pero después lo van a multiplicar por lo que hay dentro del paréntesis. ¿Sí? ¿Queda claro eso de la regla de la cadena? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Usted qué hace con ese 4 que está en la primera derivación, que está fuera del paréntesis? Ah, bueno, entonces ponle cuidado, Juliana, que este 4 que tú me hablas, que es este de aquí, ¿cierto? Yo llegué y lo multipliqué por este de acá. Y entonces ahí obtengo este término de acá. ¿Listo? Que es este mismo de acá. Ah, bueno, profe, ya. Y lo mismo hice con el 3, ¿no? Lo mismo hice con el 3. El 3, este 3 que teníamos acá, yo lo cogí y lo multipliqué por este de acá, ¿cierto? Lo multipliqué por este de aquí para obtener este término de acá, que es este mismo que tú ves aquí abajo. ¿Sí? Sí, profe, ya, gracias. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta hasta acá? ¿Hasta aquí tienen alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? ¿Seguros? Última palabra. Profe, ¿esa regla de la cadena siempre se utiliza en ese caso nomás? Siempre que exista un paréntesis así como que por dentro del paréntesis no haya solo una X sino dos, entonces hay que aplicar la regla de la cadena.